En el corazón de Guadalajara, en una de esas mansiones rodeadas de bugambilias que parecen querer trepar hasta el cielo, reinaba un silencio inquietante. Alejandro Robles, reconocido empresario textil y viudo desde hacía 3 años, trataba de mantener el equilibrio entre su vida pública de prestigio y la intimidad rota de su hogar. Allí vivían también sus hijas gemelas, Mariana y Valeria, de apenas 8 años, cuya inocencia se veía empañada por un secreto que las mantenía despiertas cada noche. El rumor comenzó como un susurro entre paredes. Las niñas no podían dormir. Despertaban gritando, llorando, con los ojos húmedos y temblor en la voz, asegurando que alguien entraba en su habitación después de medianoche. No hablaban de monstruos ni de sombras, sino de un hombre envuelto en luz. Querido oyente, antes de sumergirnos en este relato que combina misterio, fe y un destino inesperado, te invito a suscribirte al canal. Historias como esta merecen ser compartidas, y tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndolas hasta ti. Alejandro, hombre de negocios curtido por años de competencia feroz, acostumbraba a enfrentar todo con lógica y control, pero en casa, el control parecía resbalarle de las manos. Desde que perdió a su esposa, Cecilia, en un accidente automovilístico en la carretera hacia Tequila, nunca había logrado llenar el vacío que quedó en las niñas. Y aunque trataba de sobreprotegerlas con lujos y comodidades, la falta de una madre pesaba como un ladrillo en el alma de cada una. La mansión en Zapopan, con sus ventanales altos y corredores adornados por cuadros coloniales, había dejado de sentirse cálida. La nana Rosa, mujer de campo originaria de Michoacán, llevaba décadas cuidando familias y aseguraba que esas noches sin sueño no eran simples caprichos infantiles. Don Alejandro, decía en voz baja, yo sé que las niñas no inventan. A veces los inocentes ven lo que nosotros, endurecidos por la vida, ya no alcanzamos a mirar. Alejandro respondía con un gesto cansado. Rosa, lo que necesitan es disciplina y quizá un psicólogo, nada más. Pero mientras lo decía, la duda le corroía el pecho. Una madrugada lo despertó un grito desesperado. Corrió hasta la recámara de las gemelas y las encontró abrazadas, temblando bajo las sábanas. Mariana, con la voz quebrada, apenas pudo susurrar: «Papá, estaba aquí, otra vez». Valeria, más frágil y tímida, añadió: «Nos habló. Dijo que no tengamos miedo». Alejandro trató de calmarlas con caricias en el cabello, repitiendo que todo había sido un mal sueño. Sin embargo, en lo más profundo de sí, sintió una punzada extraña, como si esa inocencia no pudiera mentirle. Al día siguiente, el padre Agustín, párroco de la parroquia de San Bernardo, fue a bendecir la casa por pedido de Rosa. Entre rezos y agua bendita, miró con seriedad a Alejandro. «No descarte nada, hijo. A veces Dios se manifiesta donde menos lo esperamos». Alejandro no pudo evitar reír con ironía. «¿Me está diciendo que Jesús aparece en el cuarto de mis hijas?» «Padre, con todo respeto, eso suena a fanatismo». El sacerdote no insistió, solo lo miró con compasión. Aquella noche, mientras caminaba por los jardines húmedos tras una breve lluvia de verano, Alejandro recordó su infancia en Tepatitlán. Su abuela lo llevaba a misa todos los domingos, y él, niño inquieto, se aburría contando las velas en el altar. Jamás pensó que la fe volvería a tocarlo de esa manera, y mucho menos a través del miedo de sus hijas. Pero lo cierto es que las gemelas seguían sin dormir. Cada noche era igual: llanto, susurros, confesiones temblorosas sobre un hombre de túnica blanca que entraba a consolarlas. Alejandro, dividido entre la incredulidad y el amor de padre, empezaba a darse cuenta de que esa situación lo arrastraría más allá de sus límites, y lo que parecía un simple capricho nocturno pronto se transformaría en un misterio capaz de sacudir la vida entera de la familia Robles. El sol se filtraba tímido por las ventanas altas de la mansión, pero dentro de la casa se respiraba un aire pesado, como si las paredes guardaran secretos que nadie quería pronunciar. Alejandro Robles se sentía atrapado en un laberinto de silencios.
Podía sentarse en la mesa larga del comedor, rodeado de vajillas finas y de retratos familiares colgados en la pared, pero en el fondo, lo único que lo acompañaba era la ausencia de Cecilia. El eco de su risa aún parecía resonar en los corredores, y esa memoria lo golpeaba más fuerte cuando veía los rostros de sus hijas. Mariana y Valeria, con su parecido casi idéntico, eran un reflejo vivo de su madre. Alejandro las amaba con una intensidad feroz, pero también con un miedo que lo hacía frágil. Les daba todo lo material, juguetes caros, viajes, clases privadas, pero no lograba darles lo que realmente necesitaban, esa seguridad cálida que solo una madre sabía entregar. En el desayuno, Rosa observaba con discreción. Las niñas jugaban con el chocolate caliente, mientras Alejandro repasaba el periódico con gesto cansado. La portada hablaba de un nuevo acuerdo comercial en la industria textil, uno en el que él debía tomar decisiones importantes, pero nada de eso parecía tener relevancia, cuando al levantar la mirada, veía a sus hijas con los ojos enrojecidos por las noches de insomnio. «Papá», dijo Mariana en voz baja, casi como quien pide permiso para existir, «¿y si nos dejas dormir contigo?» Alejandro se quedó en silencio, el periódico temblando en sus manos. Valeria lo miraba con los labios apretados, esperando una respuesta que nunca llegó del todo. «No, hijas», contestó finalmente. «Ustedes deben dormir en su cuarto, ya son grandes». El tono le salió más frío de lo que quería. En su interior ardía el deseo de abrazarlas y prometerles que nada malo pasaría, pero al mismo tiempo la soledad le había endurecido la voz. Era un padre que trataba de ser fuerte, aunque por dentro se sintiera al borde de la derrota. Esa mañana recibió la visita de su hermana Teresa, mujer de carácter fuerte y devota hasta la médula. Venía de León solo para verlo y, como siempre, no tardó en soltar su juicio. «Alejandro, todos hablan en la familia. No entienden cómo puedes seguir así, aislado, sin buscar ayuda verdadera. Las niñas necesitan estabilidad, y tú pareces un fantasma». Él apretó la mandíbula conteniendo la rabia. «No necesito consejos, Teresa. Mis hijas están bien». «¿Bien?», ella lo interrumpió con dureza. «No duermen, Alejandro. ¿Te parece estar bien?». Sus palabras se clavaron en su pecho. No podía responder porque en el fondo sabía que tenía razón. Más tarde, en su oficina en el centro de Guadalajara, trató de sumergirse en papeles, contratos y llamadas. Pero cada firma parecía un acto mecánico, vacío. Los socios lo miraban con desconfianza, notando su distracción constante. Uno de ellos, Ramiro, lo encaró sin rodeos. «Alejandro, lo personal está afectando lo profesional, y si sigues así, vamos a perder inversionistas». Él asintió sin discutir. Era cierto, ya no era el mismo empresario implacable de antes. Su mente estaba dividida, atrapada entre la imagen pública que debía sostener y las noches desgarradoras que pasaba consolando a sus hijas. Al regresar a la mansión, la nana Rosa lo esperaba en la sala. Su rostro curtido por los años reflejaba preocupación genuina. «Don Alejandro, con todo respeto, yo he criado muchos niños y sé que estas cosas no son simples pesadillas. Las niñas sienten la ausencia de su madre, sí, pero también hay algo más. No las dejes solas en esto». Él no respondió de inmediato. Caminó hacia el ventanal y miró el jardín, donde la fuente de cantera seguía corriendo como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, dentro de él se libraba una tormenta. La soledad era un peso que lo doblaba poco a poco. Ni las cenas elegantes, ni los autos de lujo, ni los viajes de negocios podían ocultar el vacío. Por más que se esforzara en aparentar control, la verdad era que la pérdida de Cecilia lo había dejado roto, y ahora ese dolor se multiplicaba al ver a sus hijas sufrir. Esa noche, mientras se recostaba en su cama inmensa, Alejandro supo con claridad que la soledad ya no era suya únicamente. Había comenzado a devorar también la paz de sus hijas. La tercera noche consecutiva de llantos terminó por quebrar la paciencia de Alejandro. No había argumento racional que calmara a las gemelas. Esa madrugada decidió sentarse junto a sus camas,
escuchando cómo sus respiraciones agitadas se interrumpían de tanto en tanto por suspiros nerviosos. El cuarto estaba tenuemente iluminado por una lámpara de mesa, suficiente para revelar los rostros tensos de sus hijas. «Papá», susurró Mariana con los ojos abiertos de par en par. «Hoy también vino». Alejandro trató de no mostrar impaciencia. «¿Quién, hija?» Ella tragó saliva y respondió con un hilo de voz. «Un hombre, vestido de blanco. Brillaba, pero no me dolía mirarlo». Valeria, que había permanecido en silencio, se incorporó con lágrimas acumulándose en sus mejillas. «Es cierto, papá. Yo también lo vi. Se paró aquí, junto a la ventana. Nos sonrió y dijo que todo iba a estar bien». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las niñas podían inventar muchas cosas, pero la precisión con que coincidían lo desconcertaba. «¿Y cómo era su cara?», preguntó intentando mantener un tono sereno. «Tenía barba», respondió Mariana con seguridad. «Sus ojos eran claros, como si fueran de agua». Valeria agregó con firmeza. «Y sus manos estaban extendidas hacia nosotras, pero no para asustarnos. Era como si quisiera protegernos». Alejandro respiró hondo, intentando no dejarse llevar por las imágenes que su propia mente comenzaba a construir. «Escúchenme», dijo con suavidad. «Quizás fue un sueño que las dos compartieron. A veces la mente hace cosas extrañas». Mariana lo miró con una mezcla de tristeza y obstinación. «No fue un sueño, papá. Estaba aquí. Y tú no lo escuchaste porque estabas dormido». En ese instante intervino la nana Rosa, que había permanecido en la puerta rezando el rosario. Su voz sonó grave, cargada de convicción. «Don Alejandro, estas criaturas no mienten. Yo creo que lo que vieron es real». El padre frunció el ceño. «Rosa, por favor, no alimentes esas ideas». «No son ideas», replicó ella con calma. «Los niños tienen un corazón limpio. Ellos pueden ver lo que nosotros dejamos de ver cuando perdemos la fe». El silencio se apoderó del cuarto. Afuera, la lluvia repiqueteaba contra los cristales, como si la ciudad entera quisiera participar en esa conversación. Alejandro volvió a mirar a sus hijas. Su incredulidad chocaba con una sensación interna difícil de describir, como si algo más grande que él mismo se estuviera abriendo paso. Recordó las palabras del padre Agustín días atrás, esa advertencia de que no descartara lo imposible. Pero aún no estaba listo para aceptar nada. «Hijas, lo importante es que yo estoy aquí. Nada malo les pasará». Mariana bajó la cabeza y susurró. «Él no quiere hacernos daño. Dice que mamá está con él». El corazón de Alejandro se detuvo un instante. Tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Nadie había mencionado a Cecilia en esas noches, y las niñas jamás se habían referido a su madre con tanta claridad desde el accidente. «¿Quién les dijo eso?», preguntó, con voz entrecortada. «El hombre de la luz», contestó Valeria, con ojos brillantes de lágrimas. «Nos dijo que ella sonríe y que está feliz». Alejandro no supo qué responder. Se levantó bruscamente, caminó hacia la ventana y miró la oscuridad del jardín. La luna apenas iluminaba las bugambilias mojadas por la lluvia, y un viento helado se colaba por las rendijas. Por un momento se preguntó si todo aquello era producto del dolor compartido, si la mente infantil había inventado un consuelo imposible. Pero entonces escuchó la voz firme de Rosa detrás de él. «Don Alejandro, cuando la fe llama, no siempre viene de la manera que esperamos». Él cerró los ojos con fuerza, luchando contra un torbellino de pensamientos. Su mundo de certezas comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, al salir del cuarto de las gemelas, Alejandro comprendió que ya no podía ignorar lo que ocurría. La duda había entrado en su casa, y con ella, un misterio que pronto lo obligaría a confrontar todo aquello en lo que creía. La noticia se esparció con una rapidez que Alejandro jamás imaginó. Lo que había comenzado como un susurro dentro de la mansión se convirtió en un murmullo creciente en las calles de Zapopan. «Las hijas del millonario ven a Jesús en su recámara», decían unos con asombro y otros con sorna. Todo inició con la indiscreción de una empleada doméstica que,
con buena intención pero poca prudencia, comentó en el mercado de Atemajac lo que había escuchado de la nana Rosa. Pronto las vecinas repitieron la historia, y no pasó mucho para que llegara a los oídos de la prensa local. Una mañana, Alejandro bajó de su camioneta frente a su empresa y fue abordado por un reportero. «Don Alejandro», gritó con el micrófono en la mano, «¿es cierto que sus hijas ven apariciones en su casa?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Con el ceño fruncido respondió con frialdad: «No tengo comentarios», pero esa breve declaración solo alimentó el morbo. En la familia Robles, los rumores explotaron como pólvora. Durante una comida dominical, su hermana Teresa lo encaró frente a todos. «¿Cómo permites que hablen esas cosas de tus hijas?», recriminó. «Estás poniendo en ridículo el apellido». Los primos murmuraban, algunos con curiosidad, otros con abierta burla. Alejandro, con la mandíbula tensa, respondió: «Yo no lo permití. La gente inventa». «¿Inventan?», saltó un tío. «Pues dicen que tus niñas juran haber visto al mismo hombre. Eso no se inventa tan fácil. El orgullo familiar, tan importante en una estirpe de empresarios y hacendados, se vio herido». Alejandro sintió que la presión lo ahogaba. No solo debía lidiar con las noches de insomnio de sus hijas, sino con la mirada acusadora de toda su familia. Mientras tanto, en el vecindario, comenzaron a llegar curiosos. Al caer la tarde, veladoras aparecieron en la banqueta frente a la mansión. Mujeres con rosarios se detenían a rezar, convencidas de que el hogar había sido bendecido con una manifestación divina. Alejandro, al ver aquello desde su ventana, sintió una mezcla de enojo y desconcierto. «Esto se está saliendo de control», dijo a Rosa con voz grave. Ella, sin apartar los ojos de las llamas titilantes, respondió: «Cuando la gente cree, nadie puede detenerla». Pero para Alejandro, esa devoción popular no era un milagro, sino una amenaza. Los negocios comenzaron a resentirse. En una reunión con sus socios en un restaurante de Avenida Vallarta, la tensión era evidente. Ramiro, siempre directo, lo enfrentó. «Mira, Alejandro, los inversionistas están nerviosos. No quieren asociarse con un hombre que sale en los periódicos por historias de fantasmas». Otro socio, más cínico, añadió: «Dicen que todo esto es un truco publicitario. ¿Acaso buscas fama religiosa para vender más?». Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Sentía que su reputación, forjada con años de esfuerzo, se derrumbaba por algo que él ni siquiera entendía. Esa misma semana, las gemelas llegaron del colegio cabizbajas. Mariana lanzó su mochila en el suelo y dijo entre sollozos: «Se burlan de nosotras, papá. Dicen que estamos locas, que inventamos cosas». Valeria la abrazó con ternura, aunque sus propios ojos brillaban de lágrimas. «Yo no quiero volver a la escuela». El dolor de Alejandro se transformó en rabia. ¿Cómo podía protegerlas de una situación que no controlaba? No podía castigar a la gente por sus burlas, ni obligar a sus hijas a callar. La verdad estaba ahí, atormentándolo. Algo pasaba en su casa y el mundo entero comenzaba a meterse en ese misterio. Esa noche, mientras escuchaba las risas lejanas de unos vecinos que comentaban el asunto en voz alta, Alejandro sintió que las paredes se cerraban sobre él. Estaba atrapado entre dos frentes. Por un lado, las gemelas y su dolor. Por otro, la sociedad y su juicio despiadado. Y aunque intentaba convencerse de que todo era una coincidencia infantil, el peso de las miradas ajenas lo empujaba hacia un abismo en el que pronto tendría que elegir entre negar o aceptar lo inexplicable. Alejandro ya no soportaba ver a sus hijas llorar cada noche. El rumor en la ciudad crecía, y las críticas de su familia y sus socios lo presionaban hasta el límite. Decidió entonces buscar una explicación que pudiera devolverle el control. «La ciencia debe tener respuestas», se repetía con obstinación. Un lunes por la mañana, condujo a Mariana y Valeria hasta el consultorio del doctor Enrique Salgado, psicólogo infantil muy recomendado en Guadalajara. La sala de espera olía a café recién hecho y estaba decorada con dibujos de colores que intentaban transmitir calma. Las niñas se sentaron juntas,
tomadas de la mano, mientras Alejandro hojeaba una revista sin leerla. Cuando entraron al consultorio, el doctor los recibió con amabilidad. Era un hombre de unos 50 años, de mirada aguda, pero voz serena. «Cuénteme, Alejandro», pidió. «¿Qué sucede con las niñas?» Él habló con franqueza, narrando las noches de insomnio, los gritos y la insistencia de que veían a un hombre luminoso en su recámara. Al terminar, el doctor se volvió hacia las gemelas. «¿Me quieren contar cómo es ese hombre?». Mariana lo describió con detalle: la túnica blanca, la sonrisa tranquila, la luz que no lastimaba. Valeria añadió que siempre les hablaba con ternura, asegurándoles que no tuvieran miedo. El doctor tomó nota y, después de escuchar todo, se dirigió a Alejandro. «No hay señales de psicosis ni de alucinaciones. Lo que observo es una manifestación del duelo. Han perdido a su madre y su mente busca una figura protectora que las tranquilice. Es muy común que los niños creen imágenes para procesar el dolor». Alejandro se aferró a esas palabras como a un salvavidas. «Entonces, ¿es un invento de su mente?». «Más que un invento», explicó el psicólogo. «Es una proyección. Necesitan creer que alguien las cuida. La mente infantil puede ser muy poderosa». Las niñas escuchaban en silencio, pero de pronto Valeria levantó la voz con una fuerza inesperada. «No es un invento. Él está ahí. Lo vimos. Usted no entiende». Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, agregó: «Nos da paz, no miedo. Mamá también está con él», nos lo dijo. El doctor las miró con paciencia. «Yo no digo que no lo sientan real, pequeñas. Pero hay explicaciones que nos ayudan a comprender lo que sucede dentro de nosotros». Alejandro salió del consultorio con un torbellino en la cabeza. La explicación del doctor tenía lógica. Era más fácil aceptar que todo provenía de la mente de las niñas que pensar en algo sobrenatural. Sin embargo, la convicción en las voces de Mariana y Valeria lo perseguía como un eco imposible de ignorar. De regreso a la mansión, Rosa lo esperaba en la sala. «¿Y qué le dijeron los doctores, don Alejandro?», preguntó con ansiedad. «Dicen que es parte del duelo, que las niñas inventan a ese hombre porque necesitan consuelo». Rosa lo miró con dureza, casi con reproche. «¿De veras cree eso? Usted estuvo ahí, vio cómo hablan. Esas niñas no mienten». Alejandro se pasó la mano por el rostro, agotado. «Quiero creerlo, Rosa. Quiero pensar que todo tiene una explicación científica. No puedo arriesgarme a perder mi nombre, mis negocios, todo lo que construí». Ella se acercó y le habló con suavidad. «El dinero no lo es todo, señor. ¿De qué sirve mantener su prestigio si no puede darle paz a sus hijas?». Las palabras lo hirieron más de lo que esperaba. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, recordó la mirada de sus hijas en el consultorio, firme, segura, casi desafiante. Ellas no dudaban, él sí. El choque entre la ciencia y la fe acababa de comenzar en su corazón, y lo peor era que no sabía cuál camino lo salvaría, ni cuál terminaría por hundirlo. Lo que Alejandro más temía empezó a suceder. Una tarde, al regresar de su oficina, encontró frente a la mansión un grupo de mujeres rezando el rosario. Habían colocado veladoras en la banqueta, junto al portón de hierro forjado, y algunas llevaban imágenes de la Virgen de Guadalupe. Cantaban alabanzas, convencidas de que en esa casa había ocurrido un milagro. Alejandro bajó de su camioneta con el rostro endurecido. «Por favor, señoras, váyanse de aquí», pidió con tono severo. «Esta es mi casa, no un templo». Una de ellas, de cabello canoso y mirada serena, respondió con calma: «Don Alejandro, no venimos a hacer daño, solo queremos orar. Sus niñas han visto lo que pocos pueden ver». Él apretó los dientes. «Eso no es asunto de nadie más. Retírense, se los ruego». Las mujeres se marcharon lentamente, pero dejaron las veladoras encendidas. El viento las hacía titilar como si resistieran a extinguirse, y Alejandro sintió que aquella luz se burlaba de su intento por mantener todo bajo control. Esa misma noche, Rosa entró a su despacho. «No lo tome como invasión, patrón», dijo con voz pausada.
La gente tiene fe, y cuando escucha historias como la de sus hijas, corre para aferrarse a algo que les devuelva esperanza. Alejandro, con la mirada perdida en los papeles de su escritorio, contestó: «No quiero fanáticos afuera de mi casa. Mis hijas no son espectáculo de nadie». «No lo son», replicó Rosa, «pero tal vez lo que viven no es solo para ustedes». Alejandro guardó silencio. Esa frase se le clavó como una espina. Los días siguientes, el fenómeno creció. Cada noche aparecían más veladoras, flores y pequeños carteles con peticiones. «Jesús, bendícenos. Protege a mi hijo enfermo. Danos trabajo». Lo que para Alejandro era una invasión, para muchos se había convertido en un santuario improvisado. Los vecinos comentaban que, al pasar frente a la mansión, sentían paz. Algunos aseguraban haber visto una luz en los ventanales de la recámara de las gemelas. El padre Agustín acudió preocupado. «Alejandro, esto se está saliendo de tus manos. Te aconsejo prudencia. No puedes impedir que la gente crea». «¿Y qué quiere que haga, padre? ¿Que abra mi casa como si fuera iglesia?». El sacerdote suspiró. «No, hijo, pero tampoco cierres tu corazón. Si esto viene de Dios, tarde o temprano tendrás que aceptarlo». Alejandro no respondió. Caminó hasta la recámara de Mariana y Valeria, donde las encontró sentadas en la cama, dibujando en hojas de colores. Se acercó curioso y vio lo que plasmaban: un hombre con túnica blanca sonriendo, rodeado de un resplandor amarillo. «¿Otra vez él?», preguntó con un dejo de cansancio. Mariana levantó la vista y sonrió. «Sí, papá. Anoche vino y nos dijo que ya no tengamos miedo». Valeria agregó con voz suave: «También dijo que tú no estás solo». Alejandro se estremeció. No comprendía cómo esas palabras coincidían con lo que él mismo sentía en sus noches de desvelo. Miró los dibujos y por primera vez no supo si debía prohibirlos o guardarlos como un secreto valioso. Mientras tanto, la mansión ya no era un refugio privado. Se había transformado en un símbolo para la gente. Los portones se llenaban de flores frescas cada amanecer, y grupos de desconocidos rezaban al caer el sol. Lo que antes era una casa de lujo, ahora parecía un santuario improvisado en medio de Guadalajara. Alejandro, desde su ventana, observaba esa transformación con el corazón dividido. Parte de él deseaba gritar que todo era producto de la imaginación infantil, pero otra parte, silenciosa y profunda, comenzaba a preguntarse si en verdad algo sagrado había elegido a sus hijas. Esa duda lo perseguiría cada vez con más fuerza, hasta obligarlo a enfrentarse con lo que tanto temía: aceptar que la fe había irrumpido en su vida sin pedir permiso. Alejandro había pasado noches enteras escuchando los rezos que llegaban desde afuera de la mansión. Intentaba concentrarse en su trabajo, en los negocios, en las presiones de sus socios, pero siempre regresaba a lo mismo: las palabras de sus hijas, los dibujos de aquel hombre de túnica blanca, los rumores que se expandían como fuego en la pradera. Finalmente, una madrugada tomó una decisión que no comentó con nadie. Si sus hijas aseguraban que aquel visitante aparecía cada noche, entonces él mismo lo comprobaría. Cuando Mariana y Valeria se acostaron, Alejandro arrastró una silla hasta el rincón de la recámara y se sentó en silencio. No encendió la lámpara. El único resplandor era el de la luna que se filtraba entre las cortinas. Se quedó inmóvil, con los sentidos agudizados, atento a cualquier sombra o ruido. Las niñas se acomodaron juntas, entrelazando sus manos como si compartieran un secreto que solo ellas entendían. Pasaron los minutos y luego las horas. Alejandro, agotado, se frotó los ojos dispuesto a rendirse. Pero entonces lo escuchó, un murmullo apenas perceptible, como un suspiro que flotaba en el aire. Alzó la cabeza y vio cómo una luz tenue comenzaba a formarse en la esquina del cuarto. No era la claridad de un foco ni el reflejo de la luna. Era un resplandor cálido, suave, que parecía respirar. Mariana se incorporó de golpe. «Papá, ¿ves?», susurró emocionada. «Está aquí». Valeria, con los ojos brillando de lágrimas,
Sonrió como si hubiera encontrado refugio. Nos dijo que vendría. Alejandro se levantó lentamente, el corazón latiendo con fuerza. Sintió que las piernas le temblaban, pero no retrocedió. No logró distinguir un rostro con precisión, pero sí percibió la silueta de un hombre, erguido, envuelto en aquella claridad serena. Y lo más sorprendente fue la sensación. No había miedo, solo una calma que lo envolvía como un abrazo. Entonces, lo escuchó. No fueron palabras pronunciadas con voz humana, sino un mensaje que llegó directo a su corazón. No estás solo. Alejandro sintió cómo la frase lo atravesaba, derribando las murallas que había construido alrededor de su dolor. Cerró los ojos y, sin poder contenerse, rompió en llanto. Era la primera vez desde la muerte de Cecilia que permitía que las lágrimas brotaran sin vergüenza, sin contención. Mariana y Valeria corrieron a abrazarlo. «Te lo dijimos, papá», susurró Mariana con ternura. «Él viene a cuidarnos». Valeria apoyó la cabeza en su pecho. «Y también a ti». Alejandro las apretó contra su cuerpo con desesperación. No sabía cómo explicar lo que acababa de vivir. Tal vez era un delirio provocado por la fatiga, tal vez su mente lo engañaba, pero el calor que había sentido, esa certeza de que no estaba solo, era demasiado real para descartarla como una ilusión. Después de unos minutos, la luz comenzó a desvanecerse lentamente, como la brasa que se consume en la penumbra. El cuarto quedó otra vez oscuro, solo iluminado por la luna. El silencio era profundo, pero distinto. Ya no pesaba, sino que parecía lleno de significado. Alejandro respiró hondo, acariciando los cabellos de sus hijas. Su corazón aún latía desbocado, pero una parte de él se sentía extrañamente en paz. Sin embargo, también lo invadía una pregunta que no podía apartar. ¿Qué significaba todo aquello? Rosa entró en ese momento, alertada por los murmullos. Lo encontró de pie, con las niñas abrazadas a sus costados y los ojos enrojecidos. «¿Lo vio, patrón?», preguntó con una mezcla de temor y esperanza. Alejandro no respondió de inmediato. Solo asintió levemente, con los labios temblando. Esa noche entendió que lo que sucedía no era solo un consuelo para las gemelas, era también un llamado directo a su propio corazón. Y aunque no supiera aún a dónde lo conduciría, la promesa celestial había quedado marcada dentro de él. No estaba solo. La madrugada en que Alejandro sintió aquella voz en lo más profundo de su pecho se convirtió en un punto de quiebre. Aunque intentó retomar la rutina, algo había cambiado. Se levantaba temprano, se vestía con sus trajes impecables y asistía a reuniones, pero mientras hablaba de cifras y contratos, en su mente regresaba el eco de aquellas palabras: «No estás solo». En los pasillos de su empresa, los empleados lo notaban distraído. Al conducir por la Avenida Patria, entre el ruido de los coches y el bullicio de Guadalajara, los recuerdos de su infancia en Tepatitlán lo asaltaban sin previo aviso. Recordaba a su abuela María, llevándolo de la mano a misa cada domingo, obligándolo a rezar el rosario aunque él apenas entendiera las palabras. Recordaba también el olor a copal durante las fiestas patronales y las procesiones con música de banda. Pero todo eso había quedado atrás cuando creció. El joven ambicioso que fue se convenció de que la fe era cosa de viejos y de mujeres. Cuando murió Cecilia, su rabia contra Dios se volvió una muralla infranqueable. «Si existes, ¿por qué me la quitaste?», había gritado en silencio más de una vez. Ahora, sin embargo, esa muralla se tambaleaba. La imagen de la luz en la recámara y la serenidad en los rostros de sus hijas lo perseguían de día y de noche. Sentía una grieta en su interior. Parte de él quería creer, parte de él se resistía con todas sus fuerzas. Una tarde, decidió hablar con el padre Agustín. Lo encontró en la sacristía, ordenando cálices después de la misa. «Padre», comenzó Alejandro con voz baja, «necesito entender». El sacerdote lo miró con atención. «¿Qué es lo que lo atormenta, hijo?». Alejandro respiró hondo. «Mis hijas y yo también vimos algo, una presencia.
Sentí palabras en mi corazón. No fue un sueño, pero ¿cómo puede ser posible? Yo no he rezado en años, he renegado de Dios más veces de las que puedo contar. Agustín sonrió con compasión. El Señor no se ofende por tus gritos, Alejandro. Él escucha incluso en medio de la rabia. A veces, cuando más lejos creemos estar, más cerca se nos revela. Alejandro se llevó las manos al rostro, abrumado. No sé si estoy perdiendo la cabeza. Mis socios me presionan, mi familia se burla, la prensa me acosa, y ahora se supone que debo creer que Jesús aparece en mi casa. El padre lo miró con seriedad. No tienes que creer ciegamente, solo abre tu corazón a la posibilidad. La fe no es ausencia de dudas, es caminar a pesar de ellas. Las palabras resonaron en su interior, pero no le dieron paz. Salió de la parroquia con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras caminaba por el jardín de la mansión, miró al cielo despejado. Las estrellas brillaban sobre Guadalajara y por primera vez en mucho tiempo se permitió hablar en silencio. Si eres tú, si de verdad estás aquí, dame una señal que pueda entender. El viento movió suavemente las bugambilias y Alejandro cerró los ojos. No escuchó voces ni vio luces, solo el latido acelerado de su corazón. Pero en lo más hondo, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse, aunque él intentara sofocarla con dudas. Cuando regresó al interior, encontró a Mariana y Valeria dormidas plácidamente, algo que no ocurría desde hacía meses. Las observó en silencio, sintiendo que aquel milagro, aunque pequeño, lo desarmaba por completo. Sin embargo, en lugar de encontrar paz definitiva, su mente se sumió en un torbellino. ¿Era la fe llamando a su puerta o un simple consuelo psicológico? Esa noche, Alejandro comprendió que estaba atrapado en una crisis de fe que ya no podía ignorar, y que las respuestas para bien o para mal estaban cada vez más cerca. La calma que Alejandro intentaba construir dentro de su hogar contrastaba con la tormenta que se desataba afuera. Los rumores ya no eran simples murmuraciones en el vecindario, se habían convertido en noticia nacional. Programas de televisión y periódicos de circulación masiva comenzaban a hablar de la Casa de las Gemelas Visionarias en Guadalajara. Una mañana, al llegar a su empresa en el centro de la ciudad, Alejandro fue recibido no solo por sus empleados, sino también por una multitud de periodistas apostados en la entrada. Cámaras, micrófonos y flashes lo acorralaron con preguntas punzantes. «Don Alejandro, ¿es verdad que Jesús se aparece en su casa? ¿Permitirá que la iglesia investigue el fenómeno? ¿Sus hijas están siendo manipuladas?» El empresario, con el rostro endurecido, intentó abrirse paso. «No tengo nada que declarar», dijo con firmeza. Pero cada palabra suya era usada como combustible. En las redes sociales comenzaron a circular teorías. Unos aseguraban que era un montaje para atraer devotos. Otros, que era un truco publicitario vinculado a su empresa textil. En una reunión con sus socios, la tensión estalló. Ramiro golpeó la mesa con la palma abierta. «Esto es insostenible, Alejandro. Los inversionistas internacionales están preguntando si estamos trabajando con un fanático religioso». Otro socio intervino con sarcasmo. ¿De verdad esperas que alguien firme contratos millonarios mientras tu apellido aparece en portadas junto a vírgenes y milagros? Alejandro se mantuvo en silencio, pero por dentro ardía de frustración. Sabía que no había buscado esta situación, pero aún así lo estaban culpando de ella. Las amenazas llegaron poco después. Una carta anónima apareció bajo la puerta de su casa. «Si no detienes el circo, destruiremos tu reputación. Guadalajara no necesita farsantes disfrazados de santos». El miedo se instaló en la mansión. Alejandro ordenó reforzar la seguridad, pero nada podía blindar a su familia de la presión social. Las gemelas comenzaron a resentirlo. En el colegio, las miradas y burlas se intensificaron. Un grupo de niños las rodeó en el recreo, coreando entre risas. «Las niñas de los fantasmas, las niñas de los fantasmas». Mariana regresó llorando a casa, con el uniforme arrugado y la dignidad hecha trizas. «Papá,
Todos se ríen de nosotras. Dicen que inventamos, que estamos locas. Valeria, con la voz quebrada, agregó: yo solo quiero que se olviden de todo. No quiero que nadie más sepa lo que vemos. Alejandro las abrazó con fuerza, sintiéndose impotente. Era capaz de negociar con políticos, de enfrentarse a empresarios sin escrúpulos, pero no sabía cómo proteger a sus hijas de la crueldad de la gente. La prensa no cesaba. Un periodista amarillista, de nombre Julián Ortega, comenzó a investigar su vida privada. Publicó notas insinuando que Alejandro se aprovechaba del dolor de sus hijas para obtener notoriedad. En televisión, con una sonrisa burlona, decía: el millonario viudo ahora quiere ser profeta. ¿Quién se beneficia de todo esto? Él, por supuesto. Ver aquello lo llenó de rabia. Quiso demandar, quiso gritar su verdad, pero al mismo tiempo dudaba. ¿Cuál era su verdad? Que había visto una luz y escuchado palabras que no podía explicar. ¿Cómo defender eso ante un país que lo miraba con lupa? Una noche, mientras observaba desde el balcón la multitud que dejaba veladoras en la calle, Alejandro sintió que la presión era insoportable. El peso de la opinión pública, las amenazas de sus rivales, las burlas hacia sus hijas, todo lo arrastraba hacia un abismo de desesperación. Sabía que pronto tendría que decidir: seguir negando lo ocurrido para salvar su reputación o aceptar aquello que lo estaba transformando desde dentro. Pero cualquiera de los dos caminos tendría consecuencias que no podía prever. Alejandro sentía que la tormenta lo estaba devorando. La prensa lo acosaba, los socios lo presionaban y hasta su familia lo miraba con desdén. Sin embargo, justo cuando pensó que estaba completamente solo, comenzaron a aparecer voces que le ofrecieron respaldo. Una tarde, al llegar a casa, encontró a Rosa en la cocina preparando atole de avena para las gemelas. La mujer, que había sido pilar silencioso durante toda la crisis, lo miró con la serenidad de quien ha vivido demasiadas batallas. Don Alejandro, no deje que lo quiebren. Yo he visto a esas niñas crecer y sé cuándo inventan y cuándo no. Esta vez hablan con verdad. Alejandro suspiró, dejándose caer en una silla. Rosa, no sé cuánto más pueda resistir. Todos me señalan, me llaman loco, farsante, y yo mismo dudo de lo que vi. La nana se acercó, colocándole una mano firme en el hombro. Lo que importa no es lo que digan allá afuera, sino lo que está pasando aquí adentro. Sus hijas confían en usted, y si usted las abandona se quedarán sin nada. Las palabras lo atravesaron como un dardo. En ese instante comprendió que Rosa no solo cuidaba de sus hijas, sino también de él. Días después, el padre Agustín lo buscó de nuevo. Lo citó en la parroquia al caer la tarde, cuando el templo estaba vacío y las velas parpadeaban en silencio. «Alejandro», dijo el sacerdote con voz serena, «he visto hombres derrumbarse por mucho menos de lo que usted enfrenta. No crea que está solo en esta carga». «Pero, padre», replicó Alejandro casi con desesperación, «no soy un hombre de fe. He renegado de Dios. No sé cómo creer». «Nadie le pide certezas», contestó Agustín, «solo que camine con humildad. Sus hijas lo están guiando sin saberlo. Quizá lo que ellas ven es también para usted». Aquella conversación encendió un destello de alivio. No era una solución, pero sí un respiro en medio de la asfixia. Lo que Alejandro no esperaba era el apoyo de la gente común. Una tarde, mientras regresaba de la oficina, se topó con un grupo de vecinos que lo esperaban junto al portón. Pensó que lo insultarían, pero en cambio, una mujer de rostro curtido por el sol se adelantó. «Don Alejandro», dijo con respeto, «no haga caso de los que lo critican. Mis hijos y yo rezamos por usted. Lo que pasa en su casa nos ha devuelto esperanza». Otra persona, un joven con uniforme de mecánico, levantó la voz. «En mi taller todos hablan de esto. Algunos se burlan, sí, pero otros creemos que si Dios escogió a su familia, debe ser por algo». Alejandro no supo qué responder. La sinceridad en sus ojos lo conmovió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, cuando relató a Rosa y a las niñas lo sucedido, Mariana lo abrazó con fuerza. «¿Ves, papá?
No todos piensan mal de nosotras. Valeria, con su sonrisa tímida, añadió: Jesús nos dijo que nunca estamos solas, y ahora tú tampoco lo estás. El corazón de Alejandro se agitó. Había pasado semanas sintiéndose perseguido, señalado, abandonado. Pero en esas voces sencillas, la nana, el sacerdote, los vecinos, descubría un apoyo inesperado, como si la vida le tendiera la mano justo cuando estaba a punto de caer. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír con sinceridad. Quizá no tenía todas las respuestas, quizá seguía atrapado entre la duda y la fe, pero ya no estaba solo en la batalla. Y esa certeza lo fortaleció para enfrentar lo que aún estaba por venir, aunque intuía que las pruebas no habían terminado. Las semanas habían suavizado la tensión dentro de la mansión. Aunque afuera seguían los rumores, dentro del hogar reinaba una calma distinta. Alejandro notaba que sus hijas dormían mejor y que sus rostros ya no mostraban el cansancio de antes. Pero también percibía que algo guardaban en silencio, como si esperaran el momento adecuado para compartirlo. Una noche, después de cenar, Mariana y Valeria pidieron hablar con él a solas. Se sentaron en la sala, frente a la chimenea apagada, y Alejandro supo de inmediato que lo que estaban por decirle era importante. «Papá», comenzó Mariana con las manos entrelazadas, «hay algo que no te hemos contado». Valeria la miró con ojos grandes, dándole valor. «Sí, papá, es algo que Jesús nos dijo». Alejandro sintió que la respiración se le detenía. Trató de mantener la calma. «Está bien, hijas, díganme lo que quieran». Mariana tomó aire y soltó las palabras con voz temblorosa. «Él nos dijo que mamá está con él, que está feliz, que ya no sufre». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Sintió que un nudo se formaba en su garganta. Desde la muerte de Cecilia, nunca había hablado de ella con las niñas de manera abierta. Siempre evitaba el tema para protegerlas, o quizás para protegerse a sí mismo. «¿Cómo saben que era de mamá de quien hablaba?», preguntó con la voz quebrada. Valeria respondió con firmeza inusual para su edad. «Porque la vimos, papá. No como la vemos en las fotos, sino como en un sueño. Estaba sonriendo y nos dijo que te cuidáramos, que no lloraras más». Alejandro se llevó las manos al rostro. El dolor reprimido durante años emergía como un torrente incontenible. Sentía que las palabras de sus hijas atravesaban cada grieta de su alma. «Hijas, yo he llorado mucho por su madre. Nunca pensé que ustedes también la extrañaban así». Mariana se acercó y lo abrazó con fuerza. «La extrañamos todos los días, papá, pero Jesús nos dijo que ella está bien y que tú también vas a estarlo». Alejandro lloró en silencio, abrazando a sus dos hijas al mismo tiempo. Recordó a Cecilia con una claridad dolorosa, su risa fresca en las mañanas, el olor de su perfume al caminar por la casa, su manera de acariciar la mejilla de las niñas antes de dormir. Todo volvió con intensidad, pero esta vez no como una daga que cortaba, sino como un bálsamo que sanaba. Después de un largo silencio, Alejandro susurró: «¿Y qué más les dijo?». Valeria con voz suave contestó: «Que nunca nos dejaría solas, que Él está con nosotras y contigo también». Las palabras resonaron en lo más profundo de Alejandro. Era como si el mensaje no fuera solo para las gemelas, sino también para él. Comprendió que la fe que había negado por tanto tiempo se estaba abriendo paso a través de la inocencia de sus hijas. Rosa, que escuchaba desde el pasillo, no pudo evitar intervenir. «Don Alejandro se da cuenta. Lo que ellas dicen no es fantasía. Es un regalo, aunque duela». Él levantó la vista, con lágrimas aún corriendo por su rostro. «Sí, Rosa, lo sé, y no puedo seguir huyendo de esto. Aquella noche fue diferente a todas las anteriores». Alejandro se recostó en su cama, y por primera vez en años habló con Dios sin resentimiento. No pidió nada, no reclamó nada. Solo agradeció. Agradeció por sus hijas, por el recuerdo de Cecilia y por la paz que comenzaba a sentirse posible.
El vacío que lo había consumido durante tanto tiempo parecía, al fin, llenarse con algo más grande que su dolor. Y aunque no entendía del todo lo que ocurría, sabía que ese era apenas el comienzo de una transformación que cambiaría su vida para siempre. El recuerdo de las palabras de sus hijas no abandonaba a Alejandro. Desde aquella revelación, algo se había encendido en él, un anhelo de certeza. Ya no le bastaban los relatos de Mariana y Valeria, ni las luces que había percibido a medias. Necesitaba ver con sus propios ojos aquello que transformaba las noches de sus niñas en un espacio de calma. Decidió velar de nuevo en su recámara. Las gemelas se acomodaron entre sus sábanas, exhaustas después de un día de juegos, y pronto cayeron dormidas. Alejandro se quedó despierto, sentado en la orilla de la cama, con los sentidos tensos. El silencio nocturno lo envolvía, interrumpido solo por el canto lejano de un grillo y el murmullo del viento en el jardín. Las horas avanzaban, y la espera se volvía insoportable. Sus pensamientos lo atacaban con furia. ¿Y si todo era un invento infantil? ¿Y si él mismo había proyectado su dolor en esas visiones? Estaba a punto de rendirse cuando la temperatura de la habitación cambió. No era frío, no era calor. Era un ambiente distinto, como si el aire se llenara de un peso dulce. Alejandro se incorporó lentamente. Una claridad comenzó a dibujarse cerca de la ventana. Al principio creyó que era un reflejo de la luna, pero pronto comprendió que no. La luz tenía un centro, una forma. Sus manos temblaron cuando lo vio. Un hombre de pie envuelto en un resplandor suave, con un rostro sereno y unos ojos que transmitían paz absoluta. Alejandro apenas pudo respirar. «¿Quién eres?», murmuró con voz quebrada. No hubo palabras audibles, pero la respuesta llegó directo a su corazón. «Soy quien nunca te ha dejado». Las lágrimas brotaron de inmediato. Sus rodillas flaquearon y cayó al suelo, incapaz de sostener la magnitud de lo que veía. Durante años había renegado de Dios, lo había culpado por arrebatarle a Cecilia, y sin embargo ahí estaba, de pie frente a él, no con reproches, sino con una ternura infinita. Las gemelas, aún dormidas, respiraban tranquilas, como si la presencia las envolviera en un abrazo protector. Alejandro extendió una mano temblorosa, sin esperar tocar nada, pero lo que sintió fue aún más profundo, un calor que atravesaba su piel y se hundía en su pecho, derrumbando muros de amargura que llevaba demasiado tiempo cargando. «¿Por qué yo?», preguntó en un susurro ahogado. «¿Por qué en mi casa, con mis hijas?». La respuesta volvió, silenciosa pero clara. «Porque necesitabas volver a creer». El llanto de Alejandro se convirtió en un desahogo incontenible. Recordó cada noche de soledad, cada momento en que abrazaba a sus hijas con el corazón vacío, cada instante en que el dolor lo había convertido en un hombre duro e inaccesible. Y de pronto, todo parecía encontrar un sentido distinto. No estaba castigado, estaba siendo sanado. El resplandor se mantuvo unos segundos más, hasta que comenzó a desvanecerse con suavidad, como si no quisiera romper la paz que había sembrado. Cuando la habitación volvió a la penumbra habitual, Alejandro permaneció arrodillado, exhausto, pero lleno de una claridad que jamás había experimentado. Las niñas despertaron poco después y lo encontraron aún en el suelo, con el rostro empapado de lágrimas. Mariana corrió a abrazarlo. «¿Lo viste, papá?», preguntó con alegría. Él asintió, incapaz de hablar de inmediato. Valeria apoyó su cabeza en su hombro y susurró: «Ahora ya sabes que es verdad». Alejandro las abrazó con fuerza, y en ese instante entendió que había cruzado un umbral del que no podía regresar. Lo que había presenciado lo había marcado para siempre. Ya no había marcha atrás. Lo creyera el mundo o no, lo había visto, y esa certeza lo cambiaría para siempre. El amanecer después de aquella visión encontró a Alejandro distinto. No era solo cansancio lo que llevaba en el rostro, sino una especie de paz nueva que ni él mismo lograba comprender del todo. Había pasado la noche entera pensando en la figura luminosa, en las palabras que había sentido dentro de sí.
porque necesitabas volver a creer. En el desayuno, Mariana y Valeria lo miraban con complicidad. Sus sonrisas eran tranquilas, como si supieran que algo profundo había cambiado en su padre. Alejandro dejó el café a un lado y habló con firmeza. «Hijas, a partir de hoy vamos a vivir de otra manera. No puedo seguir siendo el hombre que fui hasta ahora». «¿Qué quieres decir, papá?», preguntó Valeria con curiosidad. Él respiró hondo. «He pasado años pensando solo en los negocios, en el dinero, en aparentar fortaleza, pero todo eso me alejó de lo que más importa, ustedes, nuestra familia, y el bien que podemos hacer con lo que tenemos». Mariana se inclinó hacia él. «¿Vas a cambiar?». «Sí», contestó Alejandro sin dudar, «y no solo por ustedes, sino también por mí». Ese mismo día, convocó a sus socios para una reunión extraordinaria. En el elegante salón de juntas, todos esperaban escuchar estrategias para calmar a la prensa o excusas para salvar contratos. En cambio, Alejandro habló con una sinceridad que desconcertó a todos. «Señores, durante años hemos hecho negocios con prácticas que dañan a otros. He permitido acuerdos turbios. He cerrado los ojos a la corrupción. Eso se acabó». Los murmullos llenaron la sala. Ramiro lo miró incrédulo. «¿De qué estás hablando, Alejandro? Si rompes los acuerdos, perderemos millones». «Prefiero perder dinero antes que perder lo que me queda de dignidad», respondió con firmeza. «A partir de ahora, nuestra empresa va a destinar parte de sus ganancias a proyectos sociales. No me importa si eso nos cuesta contratos». Los rostros de sus socios se crisparon. Algunos lo acusaron de loco, otros de querer limpiar su imagen con actos de caridad, pero Alejandro no titubeó. Sabía que la decisión marcaría un antes y un después. En los días siguientes, comenzó a visitar orfanatos y hospitales en Guadalajara. Donó telas y uniformes, financió tratamientos médicos, escuchó las historias de familias que sufrían en silencio. Lo que antes hubiera sido un simple acto publicitario, ahora lo hacía con un corazón distinto. Sentía que cada acción lo acercaba más a lo que había visto en aquella madrugada. Rosa lo observaba con orgullo. «Don Alejandro, nunca pensé verlo así. Parece otro hombre». «Tal vez lo soy», contestó él con una sonrisa humilde. «Tal vez siempre debí serlo». En casa, la relación con sus hijas floreció. Pasaba más tiempo con ellas, las escuchaba, compartía juegos y paseos sencillos por el centro histórico. Ya no buscaba esconder su dolor tras lujos y viajes. En cada momento, redescubría la alegría de estar presente. Una tarde, mientras caminaban por la Plaza Tapatía, Mariana lo tomó de la mano. «Papá, mamá estaría feliz de verte así». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Eso espero, hija. Todo lo que hago ahora es por ustedes, y también por ella». Los rumores externos seguían, pero ya no lo afectaban igual. Había descubierto que su valor no dependía de lo que dijera la prensa, ni de la aprobación de sus socios. La verdadera riqueza estaba en la paz que comenzaba a habitar su corazón y en el amor renovado hacia sus hijas. La redención personal no fue un instante milagroso, sino una cadena de decisiones valientes. Y Alejandro sabía que aún le quedaba mucho camino por recorrer, pero lo afrontaría con una certeza que antes no conocía. No estaba solo. El cambio en Alejandro no tardó en reflejarse más allá de su casa. Lo que al inicio fue motivo de burla y desconfianza, comenzó a despertar respeto. Sus donaciones a hospitales y su apoyo a orfanatos no eran gestos superficiales, sino un compromiso constante. La gente en Guadalajara empezó a verlo distinto, ya no como el millonario arrogante, sino como un hombre que había aprendido a compartir lo que tenía. Un sábado por la mañana, Alejandro convocó a sus empleados en la planta textil. Decenas de trabajadores lo miraban con cautela, acostumbrados a órdenes frías y distantes. Pero esa vez habló con un tono cercano. «Sé que muchos han sentido que esta empresa solo les exige sin darles lo que merecen. Eso cambia hoy. A partir de ahora,
Vamos a mejorar los salarios y ofrecer becas para los hijos de nuestros trabajadores. Esta empresa no puede ser grande si su gente vive pequeña. Hubo un murmullo de sorpresa, y algunos incluso aplaudieron. Alejandro sintió un calor en el pecho. Por primera vez en años, sus palabras no eran estrategias, sino verdades que nacían de su corazón. El impacto se extendió a la comunidad. Vecinos que antes criticaban comenzaron a agradecer. Organizó comedores comunitarios en colonias necesitadas y financió talleres de oficios para jóvenes sin oportunidades. La mansión, antes un símbolo de lujo distante, se convirtió en un punto de encuentro solidario. Un día, Valeria observó desde la ventana la fila de personas que entraban al jardín de la casa para recibir despensas. «Papá, parece una fiesta, pero de ayuda». Alejandro sonrió y la cargó en brazos. «Es mejor que cualquier fiesta, hija, porque aquí nadie se va solo». Mariana, siempre más reflexiva, añadió: «Jesús quería esto, ¿verdad? Que compartiéramos». «Sí», respondió Alejandro con emoción contenida. «Y ustedes me lo recordaron». El padre Agustín, al ver las transformaciones, se acercó un día para felicitarlo. «Alejandro, lo que has hecho está inspirando a otros empresarios. Algunos ya me han buscado para preguntar cómo pueden ayudar. Lo que empezó como un escándalo se ha convertido en un ejemplo». Alejandro bajó la mirada con humildad. «No hice nada extraordinario, padre. Solo abrí los ojos». «Y eso», dijo el sacerdote con firmeza, «es lo que hace falta en este mundo, hombres que se atrevan a abrir los ojos». El impacto llegó incluso a la prensa. El mismo Julián Ortega, periodista que antes lo ridiculizaba, publicó una columna distinta. Alejandro Robles, del empresario cuestionado al hombre que cambia vidas. Aunque todavía había escépticos, la narrativa comenzaba a girar. Una de las decisiones más significativas de Alejandro fue mandar construir una pequeña capilla en memoria de Cecilia, dentro del jardín de la mansión. No quería que fuera un monumento ostentoso, sino un espacio sencillo donde cualquiera pudiera entrar a orar. En la inauguración, rodeado de vecinos y empleados, Alejandro tomó la palabra. «Esta capilla no es un adorno. Es un recordatorio de que todos necesitamos fe, consuelo y esperanza. Mi esposa fue el motor de mi vida, y mis hijas son mi razón para seguir. Hoy quiero que este lugar sea también un motor para quien lo necesite». Las gemelas, tomadas de su mano, lo miraban con orgullo. Era la primera vez que veían a su padre hablar con tanta convicción frente a otros, no sobre negocios, sino sobre amor y fe. La comunidad respondió. En poco tiempo, la capilla se convirtió en punto de reunión para vecinos que buscaban paz. Lo que antes había sido una mansión aislada se transformó en un faro de solidaridad. Alejandro comprendió entonces que su transformación personal no podía quedarse en lo privado. La fe que había entrado en su vida debía derramarse en la vida de los demás. Y en ese derramarse, descubría que su propia herida también sanaba. El tiempo pasó, y la vida en la mansión Robles adquirió un ritmo completamente distinto. Lo que antes había sido un hogar marcado por el silencio y la tristeza, se convirtió en un lugar lleno de voces, risas y oraciones. La capilla en memoria de Cecilia se mantenía abierta día y noche, con veladoras encendidas que daban calor al jardín. Personas de distintos barrios llegaban a agradecer favores, otros simplemente a encontrar un momento de paz. Alejandro observaba todo aquello con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca había planeado convertirse en referente de fe y solidaridad, pero ahora entendía que la transformación que había iniciado en su interior se había extendido como un río que no podía detenerse. Una noche, sentado en la sala con sus hijas, las vio dormirse tranquilas. Sus respiraciones suaves eran el contraste perfecto con aquellas madrugadas de llanto que tanto dolor les habían causado. Sonrió con ternura y pensó que el verdadero milagro no estaba en las luces o las visiones, sino en la paz que finalmente habitaba en su hogar. «Gracias», susurró al vacío,
con lágrimas discretas. Gracias por no haberme dejado solo. Rosa lo observó desde la puerta. «¿Ve, patrón?», dijo con voz suave. «Cuando uno abre el corazón, todo cambia». Usted abrió el suyo, y no solo para sus hijas, sino también para todos los que lo rodean. Alejandro se levantó y la abrazó, un gesto que jamás había tenido con ella en tantos años. «Gracias, Rosa. Sin ti no hubiera podido». El padre Agustín, por su parte, le recordó en una visita: «Alejandro, la fe que nace del dolor suele ser la más firme. Ahora que la tienes, compártela siempre con humildad». Él asintió, consciente de que sus pasos futuros debían estar guiados por esa enseñanza. En su interior, Alejandro ya no era el mismo hombre endurecido por la riqueza ni el viudo que había vivido atormentado por la ausencia. Ahora era un padre renovado, capaz de amar con sencillez y de dar con generosidad. Las gemelas habían sido el puente hacia esa transformación. Mariana y Valeria crecían en medio de esa nueva atmósfera. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Mariana corrió hacia su padre y le dijo con una sonrisa luminosa: «Papá, ya ves que no estabas solo». Él se inclinó y la besó en la frente. «Sí, hija, y nunca volveré a sentirme así». Valeria, siempre más callada, añadió: «Mamá también está feliz, ¿verdad?». Alejandro la miró con ternura. «Estoy seguro de que sí. Todo lo que hacemos ahora también es para honrarla». Con el tiempo, la historia de las gemelas dejó de ser escándalo y se convirtió en inspiración. Muchos recordaban cómo el millonario viudo había pasado de ser objeto de burla a convertirse en ejemplo de fe y solidaridad. Pero para Alejandro, lo más importante no era la opinión pública, sino la certeza de que al final había encontrado el camino de regreso a sí mismo. El hogar ya no estaba marcado por la soledad, sino por el amor y la esperanza. Y aunque las pruebas continuaban en la vida cotidiana, Alejandro sabía que nunca más las enfrentaría sin compañía. Había cruzado un umbral del que no había retorno, y estaba en paz con ello. Querido oyente, esta historia nos recuerda que los milagros no siempre llegan con estruendo. A veces se manifiestan en el silencio de un corazón que decide volver a creer. Y si esta narración te conmovió, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo historias que tocan el alma. No olvides también hacer clic en el video sugerido en tu pantalla, donde encontrarás otro relato que estoy seguro no querrás perderte. La fe, la esperanza y el amor nunca llegan tarde, siempre aparecen justo cuando más los necesitamos.